De estos días que han pasado, se ha conmovido un poco la sociedad centroamericana de manera muy interesante, me parece a mí, porque primero se destituyó y renunció la vicepresidenta. Después un movimiento social que avanza y sigue protestando y terminan provocando la renuncia del propio presidente. Primero el levantamiento de la inmunidad por parte de la Corte, la confirmación de la Asamblea por unanimidad de los 132 diputados que estaban presentes, y luego la forzada renuncia del presidente en vísperas, a 2 o 3 días de que se produjeran las elecciones en Guatemala. Pero a mí me parece que aquí lo interesante es cómo ha quedado marginado de ese proceso el ejército. Sí, eso es importantísimo, sobre todo en Centroamérica. Sí, claro, porque el ejército antes aquí tomaba decisiones muy importantes era un factor, a crisis de esas, y asumir el papel y gobernar. Daba el golpe y se acabó. Quedó neutralizado la institucionalidad democrática en Guatemala, a pesar de la debilidad que pudiera tener institucionalmente, logró aislar el ejército. Pero es que, no sé si te has puesto a pensar en eso. En la asunción de gobierno. En que cualquier actitud diferente del ejército los hubiera involucrado en la sinvergüenzada, en la corrupción. Tenían que ponerse a salvo. No lo hicieron por grandeza espiritual. O estaban al margen de la corrupción totalmente, que es otra cosa. O no estaban participando. Entonces estaban indignados. No los tenían en el negocio. Y entonces se quedaron neutrales. El presidente renunciante dijo en su último discurso algo muy cierto. Dijo, todo el mundo habla de la línea. Hay 2 líneas. Una del que se vende y otra del que paga. Sí. Y dijo, y nadie ha hablado, ni ISIC, ¿cómo se llama? Kisis, no sé cómo es. Sí, ni ninguno de esos ha hablado de la otra. ¿Por qué? Porque en eso están involucrados grandes empresarios. Y eso lo están tapando hasta ahora, dijo. Pero hay que abrirlo eso también. No sé si eso tendrá algún... Yo soy muy desconfiado de los fenómenos políticos excluyentes, no importa cuán emocionantes se vuelvan. Sí. En el caso guatemalteco, casi que no necesito ir a investigar para pensar que más del 70% de la población ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. No, claro, porque una población es una sociedad enorme, tan excluyente en términos étnicos y económicos. ¿Educativos? Sí, claro. Claro. Que me parece que es como imaginarse un pleito entre participantes en el ágora ateniense, ¿verdad? Nadie se da cuenta porque la mayor parte de los atenienses estaban cultivando la tierra o sudando como esclavos. Claro. Así que bueno, pero es cierto eso de que el ejército se quedó fuera. Ahora, las razones del ejército también siempre me inspiran a mí desconfianza. A mí también. Porque saben que ahora es más difícil que antes, ¿verdad? Claro. Y no por razones internas, sino externas. Pero también la renuncia del presidente está en razón de que tampoco tenía el apoyo del ejército. Claro. En una conferencia creo que fue en Venezuela o no sé dónde, internacional, donde yo participé, dije algo que había dicho un chapín muy conocido, un guatemalteco muy conocido, con quien yo había tenido una relación a través de la ODECA. Dijo, los ejércitos centroamericanos, ¿cómo es la frase? Están para que los mantengan en tiempo de paz y los defiendan en tiempo de guerra. Sí. Y yo me quedé y empecé a analizarlo. Si es cierto, en tiempo de guerra va todo el mundo, la tropa es sencilla. Los militares se quedan atrás, observando, como pasó con la guerra de El Salvador, de Honduras. Y en tiempo de paz los mantienen, con grandes salarios. Oíme, me llovió, yo lo dije en Venezuela,
Y sí, que estaba un montón de países con ejércitos fuertes que se me vinieron encima, pero no tenés idea cómo. Tuve que defenderme como gato patas arriba, ¿verdad? En época de Chávez moviliza el ejército a la frontera de Colombia. Sí, va la división de tanques. Y los generales, o la gente que iba al frente del ejército, estaba habitando en los hoteles de la frontera. Sí, claro. Me acuerdo cuando dijo, la división número 6 de tanques va a la frontera, la división número 4 va... No sé cuánto, pero me contaron después que muchos de los tanques no funcionaban. No, es decir, que se quedaron. No, cuando yo volví de Cuba, que estaba la dictadura de Batista y ya había comenzado la guerrilla allá en Oriente, pues no daban mucho por esa guerrilla, ¿verdad? Por el resultado de eso. Y yo, sin embargo, siempre decía, no, pues a la larga van a ganar. Además, y la razón era esta, la que yo daba. Todos los miembros del ejército cubano que yo vi eran demasiado gordos. Sí. y estoy seguro que eso era mejor claro. Profecía que cualquier otra. La prueba es que al final los derrotaron. Y los que llegaron en el barquito, Granma. El Granma, sí, el 70% los mataron. Solo 11 sobreviven. Solo 11 sobreviven. Pero sí, tienen, eso lo explica el Che Guevara en un libro que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria, ajá, donde ellos en la Sierra Maestra, el grupo sobreviviente, logran introducirse ya a la Sierra Maestra y logran establecer contacto con un grupo de campesinos de una zona que se llama el Realejo, en la Sierra Maestra. Ese Realejo, curiosamente, había sido una lucha de precaristas, para usar término costarricense, de campesinos que el Partido Comunista de Cuba había metido en la década del 30. Entonces había como una tradición de combatientes campesinos ahí defendiendo tierras, que cuando entra este grupo son su base social de apoyo inicial. Es interesante. Interesante, sí. Sí, no, sí. Pero digamos que es una especulación muy arriesgada esa que pero la de los gordos es cierto, claro. No, pero es que sí, hay un ejército que yo dudo siquiera que hicieran entrenamientos y era lo que vos decías, un grupo de vagabundos que estaban ahí, simplemente sosteniendo las cosas para que Batista, Tabernilla y los otros robaran como robaban, porque aprendieron con el partido revolucionario cubano, sí, de Pío Socarrada. Pío, sí. Había, en realidad, por ejemplo, en El Salvador, que les dicen los chapas, es todo el viejo gordo. Chapas. Los chaparotes, sí. Chapas. Los chapas, sí. Chapas. Que cuando la guerra... Casi los chapos. ¿Ah? Casi los chapos. Sí, sí, sí. Cuando la guerra con Honduras... que la gente le llama la guerra del fútbol y no fue por eso, otras razones totalmente diferentes, pero en fin. Año 69. Sí. ¿Tú sabes cuál fue la razón fundamental, real? Problema de tierras. Y la migración. Óyeme, la compañía bananera, la frutera de Sevilla, no sé cómo se llamaba ya, bueno, empezó una nueva política de adjudicarles fincas a los hondureños. Y entonces los hondureños empezaron a despedir salvadoreños, porque sobraba la mano de obra. Entonces los salvadoreños empezaron a regresar a su país muertos de hambre. Es una cosa, cuento del fútbol, y eso fue una circunstancia totalmente adyacente a la realidad. ¿Empataron ese día o no? Porque no, otro problema. No, porque los hondureños les dieron una serenata y no los dejaron dormir a los sí, claro. Es el cuento de la... Pero bueno... porque la teoría de Galeano es un empate... Pero dime, ve qué interesante. Empiezan el Estado Mayor a discutir. El presidente era Molina, era Chafa también. Y de repente había un militar que era tremendo, es decir, de esos de armas tomar, que le decían el Chele Medrano. Y un día se levantó, dijo, yo no vine aquí a hablar, aquí lo que hay que hacer es, tenemos que defenderlos, vamos a invadir. Y se soltó y lo siguió la tropa. Tuvo el gobierno que acuerparlo porque lo había hecho porque le dio la gana al Chele Medrano.
a Honduras, ya. invadió a Honduras. Y después se lo comieron, claro, porque había desobedecido y por esto y por el otro. Pero fue el que dijo, no, ¿qué es ese cuento? Estar aquí hablando y que esto y que el otro. No. Aquí hay que actuar, hay que defender a la gente. Y se tiró, habló con él era tenía una tropa, él personal, y se le juntó el resto. Fue así, bueno, es la actitud. única manera de hacer funcionar los ejércitos. Sí, es decir, claro. que de vez en cuando tengan un entrenamiento de guerras. Sí, claro. Que además Sí. permite comprar armas, reactivar el armamento, modernizarlo. Es como cuando tenemos los conflictos que nos quiere meter Nicaragua en nosotros. ¿Sí? Cada vez que hay un conflicto, Nicaragua refuerza su tropa, mejora su armamento, compra más aviones, compra más armamento. ¿Y ahí? Es parte de un negocio. Pues sí, claro. La guerra. Sí, la acción militar. La guerra es un negocio, claro que es un negocio. Lo malo es que, bueno, uno no sabe dónde está el límite, ¿verdad? En el caso de la guerra, usted se llama guerra de fútbol, pues yo creo que el impacto fue limitado en términos de vidas humanas, ¿cierto? Pero cuando se desboca, que no es el caso en Centroamérica, en guerras internacionales no ha ocurrido hace tiempo. El desastre ha sido con las guerras civiles, ¿verdad? Sí, lo que sí provocó en la guerra del fútbol, esa llamada así, fue la ruptura del mercado común en ese momento. Claro. Porque sí afectó, digamos, toda la estructura. Y claro. a eso se agregó que en la década del 70... Honduras se retiró de los organismos. Exactamente. Y además, en la década del 70 empieza el desarrollo de las guerrillas en Centroamérica con fuerza. Todavía dificultó más lo que eran los mecanismos del mercado común centroamericano. Sí, claro. Y vino al suelo literalmente. Sí, y se refortalecieron más bien los tratados bilaterales de países en América Central frente al tratado del mercado. Y frente a eso, Reagan después metió lo de la cuenca del Caribe, ¿verdad? Sí. Fortaleciendo todavía más esas relaciones bilaterales con Estados Unidos para debilitar. Pero es curioso, había 3 organismos, bueno, el Grupo Centroamericano de Integración, el Grupo Andino, y en aquel entonces se llamaba Carita, después se hizo Caricom porque se hizo más amplio, que eran los países del Caribe. Con esa cuestión de Reagan, República Dominicana se incorpora al Grupo Centroamericano. Y Panamá. Bueno, Panamá estaba como observador hasta hace muy poco. Pero eso resulta casi de los tratados de Esquipulas, más bien. Sí, claro. Porque se integra Centroamérica, meten a la República Dominicana y meten a Panamá cuando se crea el Parlacén Centroamericano, incluso como países observadores y después militantes. Tienen diputados. Sí. República Todos Dominicana. los expresidentes Dominicana tiene diputados. Sí. Y Panamá tiene observadores ahí. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? República Dominicana en Parlacén. Bueno, ahora eso demuestra que el Parlacén es puro teatro. Porque Le decían para la lengua. Sí, bueno, esas historias... Cuando ¿Te acordás? Un par de miembros del Parlacén que lo sorprendieron con un negocio tremendo que iban... ¿Te acordás? Han agarrado ahí diputados en actos de corrupción. Sí, pero horribles. Cuando Abel Pacheco llegó a Parlacén, siendo presidente de la República, que es el único que ha ido, y les dijo más o menos las condiciones en que Costa Rica podía aceptar el ingreso a Parlacén. Una, que no hubiera diputados especiales, sino que los propios de los congresos nombraran sus representantes, con lo cual ahí se apió todo el Congreso para la Asamblea. Claro. Segundo, que los expresidentes no fueran miembros vitalicios. Bueno, eso está bien. Eso no era aceptable. ¿Qué va? Yo supe el caso, aquí en Costa Rica hubo el caso de un presidente que para resolver un problema político que tenía interno aquí, él prometió a alguien un puesto en el Parlacén. y el problema no es que lo haya hecho, era una cosa de listo. Pero era más de delicadeza. Que le hubieran aceptado eso, como quien lo aceptó estaba más perdido. Los diputados del Parlacén ganan
2 veces más que lo que gana el presidente de la República de Costa Rica. Claro. Sí. Ahí que aquí habría mucha gente interesada en ser diputado del Parlacén, aunque fueran 20 diputados, pero habrían 20 costarricenses que darían la muerte por estar ahí metidos. La vida, claro. La vida, no la muerte. No, se morirían por estar ahí. Se morirían por estar ahí, claro. Sí. Bueno, y finalmente yo a veces me pregunto por qué es que eso no ha prosperado, porque hay tanto huicho que quiere ir allá adentro, que ya debió haber surgido un movimiento. Yo una vez participé en una reunión de Parlacén, curiosamente. ¿Ah, sí? Sí, porque Parlacén invita a los diputados de Costa Rica. Cuando hay reuniones de Parlacén, entra una delegación de observadores. Ajá. Entonces, allá por el año 98, Fuerza Democrática había elegido 3 diputados y entonces hubo una reunión en El Salvador de Parlacén y entonces hicieron una delegación y a mí me invitaron como asesor parlamentario. Y entonces yo estuve ahí, pero me hizo mucha gracia porque funcionaba y me hacía gracia ver a los representantes del Parlamento de Costa Rica en Parlacén sin estar ahí nada más que de observadores, como parte de una burocracia internacional inoperante, porque eso sigue funcionando todavía. Sí. Por cierto, que hay una cosa que poco se ha dicho y algunos, digamos, observadores y participantes. Por cierto, en esa reunión a la que yo fui iba un colega tuyo provincial, Papo Soto, que era diputado. Ah, bueno, sí. ¿Quién? Papo Soto. Sí, y yo estuve con él en una reunión él fue uno de los Suecia, que fue. por cierto. Fue muy Papo Soto. Pero no, es que cuando uno ve eso, también puede pensar un poco sobre las engañifas en las que caemos por campesinos, todos los centroamericanos. Casi que invariablemente, cuando nos ponen a la Unión Europea como ejemplo, caemos. Así, hay que hacer para que funcione, pero una de las cosas que se vienen a plantear ahora, y no solo con el caso griego, mucho antes, y sobre todo los parlamentarios del Parlamento Europeo, que son los más críticos, tanto de la izquierda como de la derecha, es el descubrimiento de que ese Parlamento está pintado en la pared. ¿El Parlacén? No, el Parlamento Europeo. Que es como el modelo. Uh-huh. Y yo digo, no, deberían estudiar eso para disolver el Parlacén de una vez, porque lo que está pasando en la Unión Europea, y eso se puede documentar, es que el modelo de la Unión Europea como estructura política está en el lugar más sospechoso que podía encontrarse, incluso por la nomenclatura de los funcionarios. En las estructuras superiores de la Unión Soviética. Lo más parecido a la Unión Soviética que puede haber en este momento es la Unión Europea, en la medida en que ahí son burócratas los que deciden todo. Y los políticos creen que están participando y no es cierto, y el pueblo menos. Por eso el fenómeno griego queda desnuda esa cuestión. Ahí no, en la Unión Europea la democracia es un mito como tal, mientras que sí puede hablarse de la democracia dentro de los países que la integran. Y a uno dice, con razón los suizos ni siquiera le tocan un pelo a eso. Y los escandinavos han sido tan ingenuos que han caído en la baza, ¿verdad? Y los griegos pusieron en cuestionamiento toda la Unión. Un problemita interno. Claro. Pero eso es el punto, que puede ocurrir una cosa revolucionaria en cualquier país de la Unión Europea y no, la burocracia domina de tal modo que impondrán cualquier solución que se les ocurra. Es más, Europa debería tener ya una constitución que fue rechazada por Francia en un referéndum. Y entonces lo que hicieron, viendo que eso podía pasar en otras partes, inventaron un tal Tratado de Lisboa, o es así, Tratado de Lisboa, que fue de burócratas. Pero todo eso en Europa comenzó con el Euratom, si recuerdan. Pero eso es la historia vieja. Bueno, pero todo tiene un origen. No, tiene un origen, pero la democracia tiene un origen en todas partes. Sí, claro. Pero lo que pasa es que esta se pervirtió a tal punto que llegó a coger como modelo el modelo de la Unión Soviética, no el modelo de Estados Unidos, ni de Canadá,
Y eso es lo más perturbador para uno, porque yo todas las documentaciones que he leído me dejan perplejo. E incluso en un encuentro que tuve con un funcionario del Parlamento Europeo en Estrasburgo, fuimos a tomar café y estuvimos una tarde completa, me corroboraba todo eso. Él se reía de lo que era aquel tinglado del Parlamento Europeo. Es como un teatro. Y ahora que cuando describías al Parlacén, decía yo, mira, ahora entiendo, claro, con ese modelo del Parlamento Europeo no puede resultar nada bueno del Parlacén. Pero además ineficiente. ¿Para qué sirve el Parlacén? ¿Qué hace? Nada, igual. No, ineficiente, porque las disposiciones que ahí se toman no son obviamente de acatamiento obligatorio. No, en absoluto. Taxativo para cada uno de los países, a pesar de que los que han firmado el tratado podrían hacerlo, pero como no está Costa Rica, eso está como a medias. Sí. No, eso es importante, está claro. como a medias. Entonces es un círculo de amigos internacionales que de vez en cuando se reúnen. ¿Qué pachangas deben hacer, verdad? Las hacen. Son pensiones de retiro. Claro. Bueno, de paso también, sí, claro. para los expresidentes. Claro. No me acuerdo si los de diputados retiro porque se tienen retiran alguna bonito. También, igual, todos tienen unos sueldazos. Habría que trasladar la sede de Parlacén a Costa Rica. para ponerle emoción. A Liberia. Así tal vez las manifestaciones se dirigen al Parlacén. A Liberia, pero en África. Así las manifestaciones aquí se dirigirían al Parlacén y no a la Asamblea Legislativa. Eso sí es una ganancia. Claro. Para democratizar Centroamérica. Tenemos que aterrizar sobre el Parlacén. No tienen pista de aterrizaje. Puede ser un gran bulevar al frente para que no haya problema con la circulación. Exactamente.